Les voy a explicar. Gracias. Les voy a explicar. Producción. No se escuchó la respuesta de la insulina. La exhibición. Es más bien ¿cómo lo explica tú? Ok, en cuestión de la exhibición, a ver que por ahí había una pregunta que decía que tenía duda con la exhibición. Prácticamente es un proceso como si fuera erosión, donde el medicamento barre con ciertas partículas de la pared del material que lo está conteniendo. Eso pues hace que se diluya en el mismo medicamento, incluso pues que puede afectar a la estabilidad, puede tapar a la jeringa, reformar sales. Prácticamente la lixiviación es un barrido de algunas partículas que hace de la pared del material que lo está conteniendo. No sé si hay alguna otra duda. No voy a reforzar. Bueno, no voy a reforzar. En el caso de los materiales de PVC, por ejemplo, donde contienen hay soluciones fisiológicas, glucosadas, que vienen en bolsas de PVC, realmente ya deberían ir de salida en la práctica. A veces llega a eso y pues no queda de otra, tenemos que seguir trabajando. En el caso de la exhibición del PVC, el mismo medicamento hace que el medicamento, al tener contacto con el PVC, hace que se libere una sustancia que se abrevia con DEHP, que es dietilexilftalato, el cual es una sustancia tipo orgánica, es residuo de este proceso en el PVC. Y pues al final de cuentas es una sustancia que pues, no es hoy sí que adecuada para el uso humano, y pues grandes cantidades podría comprometer la salud del paciente, desde problemas para su eliminación, una vez entrado al torrente sanguíneo, desde problemas para su eliminación hasta pues, llevarlo a un desenlace fatal. Sí. Porque igual veo por aquí que dijo que no se escuchó la respuesta de la insulina. Cuando, como comentaba el químico Cristian, cuando pues, no teníamos material para trabajar, pues no queda de otra más que usar esos materiales que tenemos a la mano. Sin embargo, no se debería. Cuando se usa PVC, pues prácticamente toda la insulina se adhiere a la pared, a pesar de que es por alguna infusión, a pesar de que siga corriendo la infusión, la insulina se va adhiriendo a la pared. Es prácticamente un proceso físico que el PVC fije las moléculas de ahí de la insulina. Entonces, pero cuando no hay material, pues no queda de otro utilizarlo. Aparece otra pregunta en el chat que dice, bueno, un comentario, pero si saliera la insulina en material elaborado de PVC, ¿existe material de silicona? ¿Sería la correcta? Sí, hoy sí que tratamos de llevar la respuesta, así que generalmente nosotros con lo que contamos en nuestro hospital, ¿no? Y cómo lo implementamos. Cuando nos pasa
ese tipo de situaciones, pues, ya había, como comentó ahorita el químico, comenté anteriormente, tratamos de cambiar el material pues, por preparación. Puse ejemplos, más adelante tenemos otro ejemplo de esto. Respondiendo a la pregunta del manitol, generalmente está cristalizado, ¿cuál es el proceso que debe seguir para su administración? Realmente es solo atemperarlo. Generalmente el manitol pues, suele cristalizarse por una temperatura que pues, no es de refrigeración, pero pues es una temperatura ahí entre 15 y 18 grados, la temperatura que suele estar en el hospital. Entonces, solamente es pues, ponerlo a baño María y un momento esperar que se vuelva a generar una sola fase, o sea que se vea completamente homogenizado, y la presencia de los cristales si se puede administrar, no hay problema por eso. ¿Alguna otra duda? Dejamos de escuchar. ¿Sí se sigue escuchando? Sí, claro. Sí, profesor, se escucha. Sí, se escucha, maestro. Ok, ¿tienen alguna otra duda? ¿Qué pasaría si los cristales pasaran a pues en el mejor de los casos pues causaría una plebitis y no pasaría de ahí, pero una vez que entra el torrente sanguíneo pues llegar hasta prácticamente los pulmones. No se escucha, claro. Es que depende de cuáles cristales, porque hay unos que podrían... No se escuchó la respuesta. ¿Qué es lo disculpa, silenciamos un momento nada más para ponernos de acuerdo, porque lo que pasa es que dice, ¿qué pasaría si los cristales pasan al torrente sanguíneo? Dependería de cuáles cristales. Mucho eco, porque no se vuelva a... por ejemplo, en la nutrición parenteral, es un ejemplo, hay cristales que se generan a partir de la precipitación de ciertos electrolitos. El más usual es el de calcio con fosfato de potasio. Ese cristal, al no ser soluble, llega al pulmón, genera un trombo y deriva una embolia pulmonar, lo cual le puede ocasionar un desenlace fatal al paciente. En el caso del cristal, por ejemplo, del FH, se han encontrado, obviamente lo principal es una obstrucción de catéter. En el caso de un catéter central, pues apaga el catéter y pues ya no es viable esa vía. Entonces es perder una vía que pues, utiliza un procedimiento invasivo para poder colocarla. Ese es el ejemplo, ¿no? Más o menos
Lo que pasa es que, como no fue muy... La pregunta nos generó duda, pues le decíamos un momento el micrófono para ponernos de acuerdo. Eso es en cuanto a los cristales. Dice ahí, ¿cuánto tiempo tiene la insulina de vida útil al estar en infusión? Pero realmente el tiempo de vida útil de la insulina pues es dependiendo de las condiciones de temperatura a las que sea sometida. Por ejemplo, una infusión de insulina para un paciente que se encuentra en una terapia intensiva neonatal y que se encuentra en una cama que genera temperaturas altas para atemperar al paciente, o una parte del paciente tiene baños de fototerapia, lo cual hace que incremente la temperatura del lugar de la cuna. Realmente esa insulina se va a degradar rápido, pero es que generalmente se ponen cada 6, cada 8 horas. Y la insulina, tengo conocimiento que la suelen administrar en las infusiones parenterales, que van para infusión para 24 horas. Pues realmente la caducidad la va a poner como tal la mezcla de nutrición, 24 horas. Más o menos son las referencias que en cuanto a la práctica clínica diaria podemos responder esa pregunta. Estimado Chris, yo también te voy a colaborar en esta parte. Sí, efectivamente, las infusiones, ¿sí? Yo siempre les digo una cosa, hay 3 conceptos que tienen que diferenciar. Esto va para los alumnos, no va para ustedes, ¿no? Les dije, una cosa es la estabilidad del medicamento, otra cosa es la vida media y otra cosa es la fecha de caducidad, ¿sí? Porque de repente empezamos a confundir conceptos y empezamos a mezclar y es cuando nos perdemos. ¿Sí? La vida media tiene que ver con un parámetro farmacocinético que lo estamos abordando apenas, que apenas vamos a entrar, y es cuando ya pasó dentro del proceso LADME y no se confunda. La caducidad es lo que establece el laboratorio y les decía que tiene que ver con la potencia del medicamento que se mantenga el 90%, ¿sí? Y la estabilidad tiene que ver con todas las variables fisicoquímicas, ¿sí? Pero también está involucrado algo que no debemos de pasar por encima, que son el control microbiológico, ¿okay? Entonces, algo que ustedes quieran mantener, así sea temperatura ambiente y por mucha técnica que se haya utilizado, los medicamentos que están bajo a temperatura ambiente no deben de usarse más allá de las 24 horas. Y esto es por el crecimiento microbiológico que se va a empezar a desarrollar, aún así sea antibiótico. Y muchas veces creemos que como son antibióticos, pues solamente pensamos en el crecimiento microbiológico de bacterias y no precisamente. Acuérdense que en el medio ambiente tenemos virus, hongos, parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por aquí estaba yo viendo una de cuánto tiempo tiene la insulina de vida útil al estar en infusión. Bueno, las infusiones no deben de ir más allá de las 24 horas. Por aquí capté una pregunta con respecto a la quimiosorción, ¿sí? Esto de la quimiosorción lo vamos a aterrizar, solamente voy a ir aterrizando algunos conceptos, como lo que tiene que ver con absorción con B y absorción con D. Y esto tiene que ver una interacción empaque o material con el medicamento. Ya después en la clase de incompatibilidades e interacciones farmacológicas les daremos las estrategias, no coman ansias. Por aquí también me comentan, estoy captando dudas. Estoy viendo lo de la lixivización. La lixivización es el paso, ¿sí?, de todos aquellos componentes que tienen las tintas sobre el PVC. Y que les dije, es por ende que es importante no rotular los medicamentos directamente al envase. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de lixivización. ¿Okay? Esto no se puede ver o no se puede percibir físicamente, porque tiene que ver con reacciones a nivel físico-químico, en los cuales ustedes lo pueden detectar por HPLC, por técnicas químicas más complejas. ¿Okay? Entonces, esto es de las preguntas que estoy visualizando en todas
las cuestiones. Por aquí vi uno de los cristales. Efectivamente, en baño María, cuando nosotros lo que hacemos, los cristales se forman por un cambio en la solubilidad. ¿Okay? Mannitol es una solución sobresaturada, que con un cambio de temperatura, ese es un parámetro físico-químico, la solubilidad depende de la temperatura. Si hay un cambio de temperatura, por decir un cambio de temperatura con una tendencia menor, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que de repente amanecemos a 8 grados, pues de repente cuando subimos con el mannitol en el pasillo, pues ya se nos cristalizó, porque efectivamente la solubilidad está en función de la temperatura. ¿Qué hacemos? Pues bueno, un baño María lo que va a hacer es aumentar la temperatura, y dije que la solubilidad está en función de la temperatura, es decir, es directamente proporcional. Si yo aumento la temperatura, aumenta la solubilidad, y si aumento la solubilidad, desaparecen los cristales. ¿Okay? Vidas medias de la norepinefrina en infusión. Ojo aquí con el concepto. Una cosa es estabilidad de medicamento y otra cosa es la vida media. Vida media es un parámetro farmacocinético de todo el proceso LADME. ¿Okay? Vida útil del omeprazol. Ojo, seguimos con conceptos, muchachos, y estas son preguntas de examen, entonces mucho cuidado. Una cosa es estabilidad, otra cosa es vida media y otra cosa es fecha de caducidad. ¿Okay? Con el omeprazol en infusión, recuerden que esa es una molécula fotosensible, y esto también depende de una variable fisicoquímica que es concentración. Ya les había mencionado que no es lo mismo tener 40 miligramos por mililitro a 80 miligramos por mililitro o 120 miligramos por mililitro. ¿Okay? Porque esto cambia completamente la estabilidad. Y bueno, aquí agregamos algo importante, está relacionado con la fotosensibilidad de la ¿okay? Y esto de la fotosensibilidad de la molécula está asociado con reacciones de oxidación, donde la molécula va tomando o va perdiendo electrones de tal manera que por eso se está tornando el color pues, cafecín, rosita, empieza como con un rosita tenue y después se hace café. Incluso pues cuando está expuesto al sol o lleva más de 24 horas, ustedes van a ver sus envases de omeprazol completamente negros. ¿Okay? Son de las preguntas que estaba yo captando en el aire, mi estimado químico. Adelante. Yo sigo por acá captando. Sí, fíjate que no excelentemente explicado, César. Por eso vuelvo a repetir que químicos son los que hoy sí que tenemos que llevar esta parte de los fármacos, ¿no? Hoy sí que eso estudiamos, especializamos, nuestras lecturas son sobre eso. Es un ejemplo, lo que comentó el químico del omeprazol. Él menciona los 40 miligramos de lámpula dividido en 10, ¿no? De acetil, ácido cítrico polietilenglicol, que es un antioxidante. Entonces, lo que sucede es que se utiliza para que la fotosensibilidad del omeprazol disminuya y el medicamento sea el mayor tiempo posible estable. ¿Qué sucede? Según, aparte de que hoy sí que el omeprazol inyectable tiene muy poca literatura en internet, entonces no hay tantas pruebas de estabilidad, internet, en la literatura tiene muy poca literatura en cuanto a su estabilidad. Entonces, deriva que pues al contar con poca literatura, pues el que vaya publicando gana, porque para nosotros la estabilidad del omeprazol es muy, muy corta y de repente aparecen publicaciones acerca del uso de infusiones continuas de omeprazol de 200 miligramos para 12, 24 horas, entonces, para pacientes con sangrado de tubo digestivo, y de repente muestran resultados favorables a su tratamiento. Pues no sabemos si
Los resultados favorables fueron por la clínica y por las primeras horas de la difusión, o realmente por toda la infusión del omeprazol y su poca estabilidad, porque realmente pues, nadie cubre la infusión continua del omeprazol. Pero salen las publicaciones y nos tenemos que atener a los resultados. Entonces, el que publique es el que lleva la delantera en cuanto a la divulgación científica. Eso es parte de lo que pasa en la ciencia. Se publica y va ganando, y así fueron con las vacunas, y así fueron así pasa con los fármacos que nosotros conocemos hoy en día, que se distribuyen, que se encuentran en venta al público, en uso al público, y no están en fase 3, están en fase 4 de investigación, y siempre por eso los programas de farmacovigilancia son para que se reporten las reacciones y se le pueda retirar el registro a un medicamento que no cumpla con los parámetros de seguridad. Por mencionar ejemplos, no solamente los intravenosos, que es lo del tema, sino también los vía oral, y a veces son más complicados los vía oral porque pues generalmente vienen acompañados por una clínica del paciente que puede también justificar ese tipo de reacciones. En todos los casos puede suceder, pero pues en un paciente con vía oral, y más si es ambulatorio, es donde se complica más el atribuirle a un medicamento una reacción. Bibliografía sobre información del omeprazol, es lo que te comentaba. Tú buscas en internet infusiones de 200 miligramos de omeprazol para sangrado tubo digestivo. Ahí te marcan los resultados. Una población de pacientes que fue sometida al tratamiento, todos con sangrado tubo digestivo alto, y ahí están los resultados. Entonces, no se entiende de otra forma. Eso es lo que te puedo compartir de información. No sé. Seguimos viendo preguntas. Muy buena pregunta de Ana Irma Ponce. ¿Es correcto sacar las ampolletas de su caja y ponerle el recipiente transparente para almacenarlas? Definitivamente no. ¿Por qué no? Porque el envase secundario está para salvaguardar la integridad del ámpula, más si es de cristal. Créanme que si te cae una ámpula de cristal y tiene su caja, es muy probable que no se rompa, que se cayera directamente sin la caja. Además, es su segunda capa de protección. No me refiero a una microbiológica como tal de una mezcla, pero sí, y como sea, viene protegiendo. Es mucho más fácil almacenarlo en caja, pero sí he visto. Yo hoy sí que prácticamente químicos que participamos en la central de mezclas de la General de Especialidades, todos tenemos experiencia en 2 o más hospitales. En mi caso, yo estuve en una clínica de ISSSTE, también trabajo en el hospital de especialidades, actualmente trabajo en el área privada también. El químico Ángel, lo mismo, trabajó en el área privada en el Estado y actualmente trabaja. Todos tenemos experiencia en 2 o más hospitales. Ese tipo de prácticas, a mí me tocó ver que las esperan en uno de mis trabajos. Llega el medicamento al servicio, ¿cuántas? 30, 20. Además, no es un buen proceso de almacenamiento del medicamento ni adquisición del medicamento, y eso está en el esquema de las acciones esenciales de seguridad del paciente. ¿Por qué? Una cefalosporina es un medicamento de alto riesgo y además es muy fácil que se confunda. Lo dijo mi compañero, que confunde una cefotaxima con una ceftazidima con una ceftriaxona fácilmente. Y el hecho de que tú tengas nada más el vial de medicamento de cristal así, pues la letra es más pequeña, entonces no está adecuado. Es más, se presta fácil confusión. Y lo que sí sucede es que generalmente quien acomoda el medicamento no es quien lo prepara. Entonces esas prácticas, es lo que comentaba también durante mi intervención, hay veces que llevar a cabo la acción esencial de seguridad del paciente es nada más exponer las diapositivas, presentarlas y listo. No, hay que empezar a establecer procesos que sean completamente llevables a cabo en sus hospitales. No pueden establecer cosas que no se pueden hacer, pero las que se pueden hacer hay que establecerlas. Desafortunadamente llegó la pandemia y se perdió ese trabajo que se estaba llevando a cabo. Pero bueno, es terreno conocido. Si dimos 2 pasos para atrás, hay que comenzar a pensar en dar 3 hacia adelante, porque es importante para la seguridad del paciente. Nosotros también podemos ser pacientes, así que pues yo creo que entre lo menos que podemos darle al paciente
esa calidad que podemos llevar a cabo, independientemente de las carencias. Yo creo que ese es el objetivo. Y está mal esa práctica, está mal. He visto que lo hagan, para lo comparten. Incluso he visto que además de que sacan el ámpula del traste, desechan su diluyente, igual está mal. Por ponerles un ejemplo, el omeprazol. El diluyente tiene que ser el antioxidante, el que trae la ceftriaxona. Cuando tú la vas a reconstituir, disculpen si confundo con las concentraciones, el ámpula de ceftriaxona viene en 1 gramo. Si tú lo reconstituyes en 10 mililitros, queda a 100 miligramos por mililitro, lo cual es compatible con agua inyectable. Posteriormente esa dilución pasa a solución fisiológica, solución glucosada, el diluyente que se va a utilizar. No es que yo tomo el medicamento y lo reconstituyo con glucosa o con salina, y también es otra práctica que me he dado cuenta. Lo he observado en los pisos de hospitalización. Como ya desecharon el agua inyectable, toman 10 mililitros del frasco o lo que sea, lo ingresan al frasco de ceftriaxona, ni siquiera espera que homogenicen, lo retiran con la jeringa y lo depositan en el frasco de la solución. Eso es una mala práctica, ya más es falta de calidad la preparación del medicamento. Vamos a seguir viendo si no hay otras preguntas. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo correcto, maestro? En el caso de sacar los medicamentos de su envase secundario, para una central de mezclas es incorrecto. ¿Y cuál sería el proceso adecuado? Desde que se recibe el medicamento, se tiene que recibir con su envase secundario. El envase primario es el que tiene contacto directamente con el medicamento, por ejemplo, el ámpula de cristal, por ejemplo, el metronidazol, ahorita el metronidazol, ciprofloxacino, que viene con sus frascos de materiales Flexoval, ya los maneja también Fresenius, además de Pisa, Fresenius. Se reciben con esos frascos y se almacenan en los contenedores que se utilicen. Pero los frascos de inyectables como ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, el metamizol sódico, microfenato inyectable, que son los que se utilizan a mayor volumen, deben de ser almacenados en su envase, por mucho. Además que también sucede que cuando tienen los frascos, yo ya sé a qué frasco se refieren ustedes cuando dicen agarran el frasco y meten ahí las ámpulas. Se pierde el término de primeras caducidades, primeras salidas. Y eso pasa, ¿no? Yo se lo digo porque lo he visto, lo he vivido con las compañeras en los pisos de hospitalización, y pues no hay más que retroalimentarlas, ¿no? Es por ejemplo, el metamizol inyectable. Es un medicamento que se utiliza muchísimo en el área de hospitalización, ya sea cirugía y trauma, pediatría, hospitalización. Se usa en grandes volúmenes, en grandes cantidades ese medicamento en el interior del hospital. Es un medicamento de alto riesgo. Entonces, si vamos a hablar de acciones esenciales para la seguridad del paciente, pues tenemos que hacer el equivalente a respetar las medidas y almacenarlo como se debe de almacenar, y respetar las primeras caducidades, primeras salidas. Para poder hacerlo no es compatible con ese tipo de método de sacarlo del envase y ponerlo o no es compatible. Dice, en el caso de las vacunas fotosensibles, se recomienda que se saque no en su caja para almacenar en el refrigerador. Prácticamente el refrigerador, lo digo porque nosotros en la farmacia igual tenemos refrigeradores, mucha parte del día pues, se encuentra expuesta a la luz. Entonces ese envase secundario es la que le provee la protección contra la luz. Y además, a veces las ámpulas vienen, y no solamente de vacunas, les quiero recordar que las vacunas, prácticamente todas,
pertenecen al grupo de medicamentos de alto riesgo, expuestos desde el 2019 por la COFEPRIS. La lista la pueden buscar, no más pongan en Google, lista de medicamentos de alto riesgo COFEPRIS. No solamente, eso es bueno, ha sido bueno, porque antes pensábamos, lo que calcio, magnesio, potasio, fosfato, el pertón, bicarbonato, nada más eso es de alto riesgo y yo ya cumplí. No, los medicamentos de alto riesgo, por definición, son todos aquellos medicamentos en el cual un mal uso, una mala aplicación, un mal cálculo puede llevar a poner en peligro la vida del paciente. Por lo tanto, extendieron la lista: antineoplásicos, cefalosporinas, carbapenémicos, anticoagulantes, tanto vía oral como vía intravenosa. Y eso es bueno porque ya quiere entrar el tema de atención farmacéutica, que también es otro servicio que podemos llevar. Le mentiría que yo le dijera en este momento estoy capacitado para la atención farmacéutica, estaría mintiendo. Estoy en un proyecto de investigación, me estoy preparando para que cuando llegue, no solamente con medicamentos intravenosos, sino con medicamentos por vía oral, podamos asegurar, darle seguridad al paciente. Vuelvo a llegar al tema de la fotosensibilidad del envase. Es necesario resguardar esos envases, respetarlos, porque aparte de que la caja le va a proveer la protección contra la luz, generalmente esos medicamentos vienen en frascos ámbar, ámpulas ámbar. Entonces también esa ámpula le genera protección contra la luz, y también darle un buen resguardo con el tema de primeras caducidades, primeras salidas, y además también tenemos que llevar un registro de la temperatura del refrigerador en el cual se le dé un seguimiento y podamos asegurar que el medicamento nunca salió de esos márgenes de temperatura. Sin embargo, incluso ahorita vamos a seguir abordando el tema de temperatura en las diapositivas. Espero mi respuesta haya sido suficiente. Dice, disculpe, la profesión que se requiere es químico, farmacéutico, biólogo. No sé para qué. Para que la atención, bueno, yo voy a redondear la respuesta, espero acomodar. La atención al paciente es multidisciplinaria. Yo no podría sin la enfermera es la que administra. El médico es el que diagnostica, el médico es el que prescribe. Nosotros hacemos una validación de la prescripción. Muchas veces hemos visto dosis que no son las adecuadas, pero pues, y no podemos intervenir con el médico. Yo, como le comento a mis compañeros, nosotros hacemos la intervención, el médico no respeta la dosificación. Bueno, le proponemos trabajar en equipo, que pueden hablar las cosas. Yo creo que no se trata de pelear, sino de beneficiar al paciente. Me ha pasado, y actualmente me pasa, uno que otro médico en el servicio de neonatos. Nosotros en el área de terapia intensiva neonatal ya estamos trabajando con literatura actualizada, el Neofax 2020, y de repente vienen y te quieren meter el dosis de Neofax del 2011, del 2009, el taquicromo del 2018, y las dosis ya no son iguales. Y nosotros, obviamente, cuando vemos la dosificación no cuadra con las dosis que nosotros estamos utilizando. Entonces, de repente llega ese médico a cubrir vacaciones de uno de los médicos con los que ya trabajamos. Tratamos de hacer las intervenciones las veces que sean necesarias, siempre y cuando no exponga la vida del paciente. Procedemos a preparar bajo indicación médica, pero pues, como siempre le comento a mis compañeros, el compañero está de paso, nosotros seguimos trabajando, y siempre y cuando no comprometa la vida del paciente, seguimos para adelante. Creo que la atención en salud es multidisciplinaria, como ya lo recalqué, pero para una central de mezclas, en este caso, preparación de mezclas intravenosas, sacar el proyecto adelante debería de ser responsabilidad de un farmacéutico. Eso es lo que yo podría concluir, y en base a mi experiencia. Y además, yo no puedo hacer una curación como personal de enfermería, no es mi formación. Entonces, ustedes lo hacen bien y todo el tiempo lo han hecho bien, y créanme que lo que nosotros queremos es apoyar, beneficiando, y así ustedes, el tiempo de su guardia, pues está dedicado a la preparación, a la atención al paciente, como debe de ser. Vamos a seguir leyendo unas preguntas.
¿En cuánto tiempo se debe administrar el omeprazol? No sé si... ¿En cuánto tiempo se debe administrar el omeprazol? Pues realmente el omeprazol se administra en un bolo lento, 3 a 5 minutos. Es por el tiempo de estabilidad corta, porque es compatible con su diluyente, pero la estabilidad por la cuestión de la fotosensibilidad es lo que disminuye su tiempo. Entonces, sin embargo, existe literatura en la cual comenté terapias, infusión de omeprazol, 200 miligramos para 24 horas, pues realmente eso, pues, el que publique la información, pues es que gana, ¿no? Ojo, bueno, ahí te voy a compartir tantito pantalla, mi estimado, para que no te desorientes, ¿va? Déjame, no cerro eso porque estamos... Oh, no, esto no. Iba a cerrar la sesión de nosotros. A ver, creo que... No sé si allí se esté viendo la... Voy a compartir mi pantalla. No sé si allí se esté viendo la pantalla. Eso solamente son una sola monografía. Obviamente esa información proviene de base de datos, ¿sí? Esto es Stabilis, que es la que tengo ahorita a la mano. Obviamente pues, está Micromed, está UpToDate. Y vean, aquí es dependiendo si es solución fisiológica, glucosada, la concentración, que era lo que yo les decía. No es lo mismo estar una infusión, por ejemplo, en los sangrados de tubo digestivo alto, ¿sí? En donde inicias es 120 miligramos, 80 en bolo y después continúas con una infusión. Siempre les digo, y tiene razón el químico enano que dijo, muchas veces el área médica te dicen infusión para 24 horas, pero el área médica no conoce esto. Y por eso es el mensaje que les dimos. Por favor, apaguen su micrófono, no sé quién tenga encendido por ahí. Y ese es el mensaje que les dimos desde el inicio, ¿no? Que como farmacéuticos estamos para sumar. A nosotros, pues, no nos toca administrar medicamentos, ¿no? Acá alguien decía en una ocasión, no, pues, ya hasta quieren administrar, no, jamás, porque en el profesionograma tampoco estamos para esas funciones. Nosotros estamos para proporcionar indicación y generar esas barreras de seguridad. Les decía, no es lo mismo tener 8 miligramos por mililitro a 0.4 miligramos por mililitro. Eso está súper diluido. Y vean, esto te da un parámetro de temperatura y te dice a 22 grados centígrados, 0.4 miligramos por mililitro, expuesta a la luz, te va a durar 48 horas o va a ser estable. Pero vean esto, 8 miligramos por mililitro en glucosada o en fisiológica, la temperatura aquí no importa. Vean, les va a durar 6 horas y 12 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si la infusión está para 24 horas, ¿cada cuánto yo tendría que estar cambiando esa infusión? Pues no más de 12 horas. Yo luego les digo, fíjense, a veces sarcásticamente les digo que Dios cuida de nosotros, ¿no? Les digo, ¿cómo Dios cuida de nosotros los animalitos? Porque las infusiones, las velocidades de infusión te marcan una pauta. Y muchas veces las velocidades a las que se están administrando esas infusiones no dan para más de 12 horas. Entonces, ¿qué dice mi sentido común? Bueno, cuando se acabe la infusión que preparé, pues vuelvo a preparar la siguiente infusión que sigue, al menos que haya un ajuste en la velocidad de infusión. Normalmente son... no tengo ahorita el dato, esto tomamos indicaciones médicas, ahorita les platicaré al final de la clase algo que acaba de suceder y bueno, tengo cabeza para 1000 cosas ahorita, pero bueno, lo que quiero que vean es que no va más allá de las 6 horas y no va más allá de las 12 horas, ¿okay? A estas concentraciones, 8 miligramos por mililitro. Entonces, hay diferentes concentraciones que se están manejando, incluso te marca también las compatibilidades, te da las referencias bibliográficas, por supuesto, ¿sí? Te marca aquellas formas farmacéuticas que tú puedes, formulaciones, que puedes preparar a partir de otras formas farmacéuticas, como son las cápsulas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de información es lo que nosotros como farmacéuticos generamos a través del Servicio de Información de Medicamentos. Les decía en la presentación del diplomado, el Servicio de Información de Medicamentos es para que ustedes pregunten lo que nadie se atreve a preguntar.
¿En qué solución es compatible? ¿En cuánto lo reconstituyo? ¿En cuánto lo diluyo? ¿Lo aforo? ¿Lo protejo de la luz? ¿Lo pongo de cabeza? ¿Le doy vueltas? Etcétera, etcétera. Esas cosas que parecieran tan obvias, muchas veces nadie las pregunta. Y les digo, en medicina, jamás den algo por obvio, ¿ok? Porque las cosas no son tan sencillas como se pudieran visualizar, ¿ok? Entonces, esto se los vamos a ir compartiendo con diferentes aplicaciones. Ahorita nada más porque alguien me estaba diciendo que necesita el sustento científico. Bueno, esas son cuestiones físico-químicas en donde están involucradas parámetros como concentración, parámetros como temperatura, parámetros como compatibilidad con el diluyente, parámetros como la exposición a la luz o la fotosensibilidad. Y cabe destacar que alguien me diría, bueno, ¿y qué pasaría si yo administro el omeprazol oxidado o medio cafecito? Cuando lleguemos a la parte de terapéutica de lo que viene siendo ya por patologías, se van a dar cuenta, y se los dije y se los he dicho en varias clases, el omeprazol es un profármaco que tiene que protonarse para llegar a la célula parieteral, ¿sí? E inhibir las bombas de protones, ¿sí? Si este profármaco está alterado en su estructura, pues por mucho omeprazol que haya y que no esté protonado, vaya, o en este caso que esté oxidado, el proceso de oxidación va a atacar una molécula o un grupo farmacológico clave de la molécula, ya no va a tener el efecto terapéutico. A lo mejor el paciente va a decir, bueno, no se va a morir, pues sí, pero es lo mismo pasarle agua a pasarle el omeprazol oxidado, ¿okay? Adelante, mi estimado Chris, nada más con eso quería intervenir. Hola César, no, excelente, así es, estás pues sí quedando en el clavo, ¿no? Vuelvo a repetir que el que tenga las fuentes bibliográficas es quien maneja, quien lleva a cabo la información, quien la maneja. Al final de cuentas todos vamos a la misma literatura, es unificación de procesos. Vimos unas preguntas por acá, las vamos a responder, a lo mejor no es relativo al tema, pero tenemos la capacidad para resolverla. Dice aquí, ¿qué pasa si se aplica una ceftriaxona a vía intramuscular siendo la presentación en vía intravenosa? No falla esa pregunta, a donde me paro a dar un tema me hacen esa pregunta, no falla. Cuando hablamos de ceftriaxona, hablamos de ceftriaxona sódica, es la misma sal, está hidratada, me parece. Ceftriaxona sódica, entonces, la diferencia entre la ceftriaxona intramuscular y la vía intravenosa, pues es el diluyente, y el volumen del diluyente. La intravenosa se reconstituye en 10 mililitros de ABD para posteriormente pasarlo a fisiológica, y la intramuscular se diluye en 3.6 mililitros de lidocaína, del 1%. Yo le voy a poner un ejemplo, un paciente ventanilla, le van a aplicar de manera intramuscular 1 gramo de ceftriaxona cada 12 horas, paciente diabético descontrolado, además con pie diabético. Y yo le dije, tengo la capacidad, mira, aquí están tus 20 ámpulas de ceftriaxona, no uses el agua inyectable, toma un frasco de lidocaína, lo refrigeras, lo utilizas para diluir tu medicamento, completamente compatible. Le escribí en la copia de su receta cuántos mililitros. Pues fue a acusarme con la doctora y regresó diciendo que me devolviera el medicamento porque no era el que le habían recetado, acá iba a comprar su medicamento. Pues, le digo, me ha pasado, a donde voy me hacen esa pregunta, realmente, pues, lo que les comento, la diferencia entre la vía intravenosa y la vía intramuscular, nada más por mencionar una de las más importantes, es el volumen que tolera cada una de ellas. No le puedes administrar la ceftriaxona en 10 mililitros de agua inyectable intramuscular. Entonces, esa sería la respuesta realmente, no hay más. Hay alguien haciendo mucho ruido.
Dice ahí, ¿con cuál sería compatible el metamizol sódico? Pues el medicamento es compatible en solución fisiológica. En el caso de pacientitos, ahorita decimos con qué más es compatible. Solución fisiológica. Por ejemplo, igual de ese medicamento casi no abunda información porque el metamizol ya no es tan utilizable. Y también quiero, por ahí, ya que hay algunas cuestiones, quiero rescatar algo muy importante. Cuando muchas veces, como dijo el químico, ¿no? Yo creo que todos nos encontramos en la misma situación porque finalmente, bueno, eso es lo que voy a decir, le digo, pero somos el ISSSTE y carecemos muchas veces de recursos. Y sobre todo, pues al tratarse de equipos que protejan de la luz, o los equipos ámbar, pues, no siempre están disponibles. Cuando no tengamos acceso a algunos de estos equipos, lo primero es, no exponerlo a la luz. Hay que ver, bueno, parte de la información que se otorga es que si ese medicamento es fotosensible solo en el intervalo de la luz ultravioleta, en el rango de luz ultravioleta, o también se aplica para luz visible, ¿ok? Y cuando hablamos de luz ultravioleta, de verdad, tómenlo de la mejor manera, pero que no se nos olvide que el sol lo que contiene es luz ultravioleta. Porque me dicen, no, químico, es que no, está protegido, mire, y en la ventana. Una vez vi que alguien me puso que me habían eliminado de la reunión, pero bueno, ya estoy otra vez aquí. Entonces, cuando no tenemos acceso a este tipo de equipo ámbar, les digo, uno es ver si el medicamento es fotosensible en el rango de la luz ultravioleta o de la luz visible, porque si es luz visible, este tipo de lámparas también van a afectar. Ojo, el peor error que podemos hacer tomando la iniciativa muchas veces por intentar mantener nuestro medicamento, pues es envolverlo en papel aluminio, ¿okay? Porque si un rayo de luz o un haz de luz, es decirlo, entra al papel aluminio, ese rayo o ese haz de luz, pues literal va a retachar en toda la envoltura, ¿no? En lugar de protegerlo, lo que estamos haciendo es exponerlo más. Estrategias que hemos encontrado aquí con el equipo de enfermería, que la verdad tengo que hacer un reconocimiento a todos sus colegas. Yo no es que sea mi hospital, pero han intentado pues salir adelante con los pocos o nulos recursos. Luego con la cinta, ¿cómo se llama esa cinta adhesiva? Es una negra, como si fuese cinta aislar, no me acuerdo si se me fue el nombre. O lo que hacen es envolverlo con papel carbón, o cubrirlo con hojas blancas, porque a pesar de que sea hojas blancas, recuerden que lo blanco refleja la luz. Entonces, eso es una de las maneras. Canela, también con cinta canela, efectivamente sí. Ahora sí que de repente la creatividad y las necesidades, más bien la necesidad nos lleva a explotar la creatividad, ¿okay? Entonces, esas son cosas que quería comentarles. Nunca envolver un equipo transparente, pues, o que no sea ámbar, en papel aluminio, por favor, porque eso no va a beneficiar. En bolsas negras, sí, también los he visto que se envuelven en bolsas negras. Por aquí hay otra pregunta, dice, ¿y qué pasaría si se administra ceftriaxona vía intramuscular diluida con lidocaína al 2%? Bueno, el Rosifel, o la marca comercial de ceftriaxona que está diseñada para ser intramuscular,
pues trae como diluyente lidocaína, ¿okay? Pero no es recomendable utilizar el volumen completo de administración para vía intramuscular, que son máximo 5 mililitros. Eso es máximo. Dicen por ahí, ya por ahí ya no las están inventando, ¿no? ¿Alguien se ha puesto alguna vez ceftriaxona y sabe lo que duele? Alguien en una ocasión vi que estaba preparando la de 10 y ¿qué van a hacer? No, pues intramuscular. Y dije, ¿10 mililitros por intramuscular? No. Ojo, aquí hay que cuidar, por eso las relaciones se dan, porque traen un porcentaje que es al 1% y en parte es un diluyente que puede ser agua inyectable. Aquí viene una variable importante que es la variable pH. Aquí lo que se está tratando de cuidar es que el pH no cambie para que precisamente no genere tanto dolor. No es tanto que nos vaya a anestesiar, no, pues es cuidando el pH, porque si es solamente en solución fisiológica o en agua inyectable, nos va a doler porque hay un cambio de pH, que es lo que está haciendo El meropenem no trae diluyente, pero cuando un paciente tiene peritonitis es válido diluirlo con el líquido de la diálisis y ponerlo en la misma solución intraperitoneal, o cómo se puede diluir. De preferencia, en este tipo de aplicaciones, que sea con solución con agua inyectable. Una cosa es hablar de solución fisiológica y otra cosa es hablar de agua inyectable por la cantidades de sales a las cuales van a estar expuestas. Recuerden que las soluciones de diálisis pues vienen expresadas en porcentaje y tienen ciertos constituyentes, ¿okay? Perdón, Químico Chris, nada más quería agarrar estas preguntas que estaban en el aire, pero adelante, Químico. Sí, no te preocupes, César. Qué bueno que hagan ese tipo de preguntas. Es momento de... una buena pregunta. Dice, en la preparación y la administración de los medicamentos de alto riesgo, se recomienda hacer la doble verificación. Entonces, la doble verificación se debe hacer en todos los medicamentos. Realmente en la central de mezcla lo hacemos en todos los medicamentos. Es parte de nuestro proceso. Pues prácticamente debería ser en todo el mundo. Pero si ven la lista de medicamentos de alto riesgo en 2019, parece la Cofepris, la lista es muy amplia, ya es muy amplia y pues debería de existir un procedimiento para asegurar el proceso de medicación, no solamente en la vía parenteral, sino también de la vía oral. Pues han buscado preguntas, es que vamos un poquito la intercesión. Pues, por ejemplo, la vitamina K se administra en bolo, se prepara el medicamento. En el caso de la vitamina K, nosotros como central de mezclas, tanto la vitamina K, omeprazol, furosemide, desde su almacenamiento protegido de la luz hasta la preparación, terminando la preparación en la campana, se cubre con una gasa estéril. Solamente son eso, tampoco se trata de desperdiciar tantas gasas, solamente es lo protegemos ahí con una gasa estéril, o igual utilizamos campos sencillos estériles, cortamos varios campitos y ahí con eso lo protegemos. Después de la reconstitución del medicamento, ejemplo, ceftotaxima, ¿qué cantidad de solución es la ideal para administrarlo? Pues la ceftotaxima se puede administrar en un bolo lento de 3 a 5 minutos, hasta 100 miligramos por mililitro. Pero recomendaría en esa concentración para un catéter periférico, el cual no presente ningún problema de enrojecimiento, el catéter esté completamente viable, cuidado. Obviamente con previa y posterior limpieza del catéter. Lo llamo en un catéter central, sin problema lo pasas a esa concentración.
En un catéter periférico con varios días ya de uso, pues yo lo recomendaría a 50 miligramos por mililitro, por ejemplo. Entonces, en un paciente pediátrico de alto peso o un paciente adulto, una cefotaxima se puede diluir desde 10 mililitros para una administración por catéter central hasta 20 mililitros para una concentración por catéter periférico, con previa y posterior dilución, limpieza del catéter con solución fisiológica. Igual el tema de la vitamina K, pues es un bolo, realmente no es un... Por acá hay otra pregunta que bueno, estoy intentando contestar en el chat para no interrumpirte tanto, amigo, pero bueno, creo que eso es importante que todos lo sepan. Me dicen, Químico nos llegó ceftriaxona intramuscular. Era un diluyente para intramuscular que era la indicación del fabricante y lo estaban administrando intravenoso a pesar de que el fabricante decía intramuscular. ¿Eso es correcto? Ok. Siempre y cuando el diluyente sea solución fisiológica o agua inyectable, adelante, puede administrarse por vía intravenoso. Recuerden que si, por ejemplo, yo esperaría que alguien preguntara, bueno, ¿y qué pasa si se administra por vía intravenoso si el diluyente es lidocaína? Bueno, cuando lleguemos a ese tema, vamos a aclararlo mejor, pero recuerden que la lidocaína también está considerado como un antiarrítmico, tiene efectos a niveles cardíacos. Pues imagínense qué pasa si ustedes administran de manera intravenosa lidocaína. Pues ojo con eso. Pues sí es correcto. Esto les va a pasar siempre, sobre todo en los desabastos, cuando no hay una presentación que se consigue en otra, o viceversa. Si ustedes lo quieren administrar de manera intramuscular, pues va a ser necesario o sugerente el uso de lidocaína, y eso pues cuidando el cambio de pH. ¿Hay algún valiente que dice, bueno, no importa, yo me aguanto el dolor? Sin ningún problema puede administrarse con solución fisiológica o con agua inyectable. ¿Sí? Mi estimado, aquí hay una pregunta interesante para ti, que los aminoácidos, ¿cómo van? Por vía parenteral. Esa es buenísima porque ¿cómo lo hacen? Los aminoácidos pueden oxidarse y la emulsión lipídica, bueno, lo que pasa es que somos muy buenos con esto de la computadora y ya me perdí en las preguntas. Aquí el compañero, como me puede, me está ayudando para ir viéndolas. ¿La nutrición parenteral es fotosensible? Sí. ¿Es termosensible? También. ¿Es una mezcla de alto riesgo? También. ¿Por qué? Porque contiene prácticamente todos los electrolitos de alto riesgo, así que es una mezcla de alto riesgo. Entonces, generalmente la nutrición parenteral la pasamos protegida de la luz. En un hospital como el de nosotros y como el de ustedes, lo protegemos con campos sencillos, o ya sea de esos azules. También a veces hemos usado compresas, yo no lo recomiendo, no protegen tanto de la luz. Y pues definitivamente solo para 24 horas. ¿Cómo se administran los aminoácidos por infusión intravenosa? Pues para empezar, los aminoácidos, lo primero que hay que considerar de los aminoácidos es que su osmolaridad podría ir completamente por una vía periférica. Sin embargo, habría que diluirlo con solución glucosada al 5%, lo cual también le provee una osmolaridad. Hay que sacar la sumatoria de las dos molaridades y convertirla a litros. Eso es un cálculo completamente farmacéutico. Hay que ver a qué dosis se va a pasar el aminoácido, y en el caso de que solo sea una mezcla binaria compuesta con electrolitos, glucosa y aminoácidos. Es en el caso de una nutrición parenteral, también se puede manejar por vía periférica, pero hay que sacar los cálculos. Y se tienen que sacar protegidos de la luz, definitivamente. Y curiosamente, los aminoácidos es el medicamento que le provee estabilidad a la nutrición parenteral. Entonces, en el caso de es la solución buffer, porque el aminoácido al final de cuentas es anfóteno. Entonces, allá el aminoácido es lo que le da estabilidad a la mezcla. Si es por la parte de la estabilidad, sin problema. Si es por la parte de la osmolaridad, hay que tener cuidado. Sí. Y lo que pasa, mi estimado, es que, bueno, aquí también lo llegué a ver en INSEMIN, en el sistema INSEMIN. Por ejemplo, en cirugía era muy común que a los pacientes con pancreatitis, por ejemplo, o pacientes postquirúrgicos, les indicaran aminoácidos por vía periférica, ¿sí? Y pues exactamente le dicen al blanco, ¿no? Yo comentario súper acertado en la cuestión de la osmolaridad.
de que es algo que se debe de considerar. Pues recordemos que las vías periféricas y centrales están diseñadas para ciertas osmolaridades, si no pues vas a tronarte esa vía, coloquialmente hablando. Una práctica que pues, llegué a ver en otro hospital es que pasan los aminoácidos, los dejan expuestos a la luz y pues como les dicen que sea lento, la administración lenta, pues vas en el siguiente turno, ¿no? Y llevan 8 horas los aminoácidos expuestos allí a la luz, ¿no? Entonces pues eso es algo que también se hacía muy común. Eso lo llegué a ver mucho en el sistema ISEMIN por periférica, y la indicación dice que va lenta, las infusiones duran más allá de las 6 horas. Solo aminoácidos, no hay nutrición parenteral, los aminoácidos solitos. Maestro, ¿me permite? Adelante, jefa, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, maestro. Perdón que lo interrumpa en la clase. Estoy un poco preocupada porque estoy viendo que hay varias personas que están abriendo los micrófonos y se escuchan con ruidos de niños, que están hablando, pero no precisamente con sus compañeras. Tenemos 312, ahorita el ingeniero me acaba de informar, tenemos aproximadamente 312 personas que están conectadas. Si no respetamos las indicaciones que se dieron desde el inicio, nos vamos a ver en la necesidad de que aquellas conexiones que estén a nombre de alguien los vamos a ir desconectando, porque si no se nos va a caer el sistema. Les pido de favor que se identifiquen los que tienen conexiones a nombre propio o personal. Por favor, identifíquense de qué unidad son, porque si no los vamos a tener que desconectar, porque se me hace que están compartiendo el link, porque tenemos muchas conexiones, muchas. Entonces, por favor, identifíquense ahí en el chat o en el chat de WhatsApp. Por favor, las coordinadoras se pueden identificar, y a los demás los vamos a tener con toda la pena, los vamos a tener que desconectar, porque si no vamos a tener problemas de comunicación y ya los estamos teniendo. Por favor, tenemos que respetar las reglas. Todos quisiéramos estar en nuestra casa con el link y a la comodidad de nuestra cama o del lugar más cómodo que tengamos, pero no es posible, porque acuérdense que nuestra red es limitada y estamos haciendo todo lo posible, tanto el maestro César, que también está, sobre todo en este caso con este diplomado, tiene mucho interés en que este conocimiento se llegue a todas las unidades médicas, así como nosotros con nosotros diplomados. Pero también queremos que ustedes sean respetuosos de los links, sobre todo las coordinadoras, porque son las únicas que se les está proporcionando el link, y pues las que los estén compartiendo, yo les pido de favor que no lo compartan, que tengan ese control, por favor, porque acuérdense que nosotros confiamos en ustedes y les damos el link con toda la confianza de que sabemos que le van a dar buen uso. Así que por favor, compañeras, los que no identifiquen, pues los vamos a tener que sacar de acá del grupo. Gracias, maestro, discúlpeme, continúe, y ya es todo lo que tengo que comentar. Bonita tarde a todos. Doctora, muchas gracias, al contrario, agradecemos, jefa. Amigo, pues, mira, hay muchas preguntas. Yo creo que voy a buscar ahorita una estrategia para poder dar respuestas a la mayoría. Muchas de estas preguntas se pueden ir resolviendo a lo largo de las clases, por los grupos terapéuticos que vamos a ir abordando a lo largo de este diplomado. Pues prácticamente ya son las 7 de la noche. Yo sabía que esto iba a pasar porque, pues, como siempre, ¿no? O tú, tu equipo de trabajo que están colaborando,
La verdad, pues muchísimas gracias. Yo también estaba detrás de la pantalla anotando, aprendiendo, porque pues yo siempre he dicho que nadie lo sabe todo y si lo supiéramos estuviéramos en otro lado, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo y pues como te lo comenté la última vez que nos vimos, ¿no? Lo importante es ir generando estas redes e ir sumando. Y pues el conocimiento que tú nos aportas el día de hoy, pues hablo a nombre del ISSSTE, ¿sí? Me atrevo a tomar la palabra por todo el ISSSTE, pues que nos va a venir a ayudar a hacer pues mejores prácticas, ¿no? A tener mejoras en nuestros procedimientos. Yo sé que no en todos los lugares tenemos centrales de mezclas, que sería lo ideal. Yo anhelo aquí tener una central de mezclas, pero pues en lo que llega, pues nos toca trabajar con lo que tenemos y eso es una realidad, ¿no? Pero el hecho de que no tengamos una central de mezclas no quiere decir que tengamos que hacer las cosas mal, o sea, vamos a intentarlos hacer pues en la mejor manera, apegado pues a esta parte de las buenas prácticas de preparación, ¿no? No me queda más que agradecerte, amigo, de verdad. Muchísimas gracias por tu apoyo, por todo tu conocimiento, por toda tu experiencia, que no tengo más que decir. Finalmente, ustedes son los expertos y pues de eso se trata, estar con este diplomado, estar trayendo profesionales que, bueno, como bien lo dijiste, somos un equipo multidisciplinario, ¿no? Y que ahorita estás compartiendo tú, que después van a estar amigos médicos para la parte fisiopatológica y después abordaremos el abordaje farmacoterapéutico con los chicos en mi servicio de farmacia. Entonces todo esto me queda más que agradecer a tu equipo de trabajo. Digo, no conozco a los otros niños, pero por ende se les hará llegar su constancia y su reconocimiento. Y no sé si quieras agregar algo más, amigo, de mi parte, pues sí te puedo decir, de verdad, muchísimas gracias, porque sin duda alguna esto va a ser un parteaguas para nuestras siguientes clases. Por ende, pues tendría que traducir esto pues en mejoras. Yo siempre he dicho, siembra la semilla y el fruto se va a ver después. Yo sé que cada uno de los que están aquí presentes pues ya se llevan esa semilla de que esto, recuerdo que no es así, porque de eso se trata, ¿no? El conocimiento es dinámico y la pandemia nos lo enseñó. Lo que se dijo ayer, hoy era otra realidad, ¿no? Lo mismo sucede con el conocimiento. Así podamos tener 50 años de experiencia, siempre es importante estar actualizando y queremos derribar esos mitos, ¿no? Es que yo lo he hecho así 30 años, pues sí, pero desafortunadamente 30 años lo han venido haciendo mal, entonces pues hay que generar una actualización, ¿sí? Porque pues el día de mañana yo voy a estar en las manos de ellos, ¿no? Les digo, bueno, yo quiero enfermeras de calidad que me puedan atender, ¿no? Que atiendan a mi familia, que atiendan a mi pareja, entonces todos queremos lo mejor. Para ser de los mejores necesitamos, pues, conocimiento. Amigo, ¿algo que quieras agregar? Pues, puedo agregar mucho. La verdad, quisiera terminar de responder las preguntas porque me encanta porque es así es como tenemos que avanzar. Ya respondí preguntas que ni siquiera tenían que ver con el tema, pero pues, no me lo aviento. Y también cuando no tengo la respuesta, yo soy sincero, ¿no? O sea, pasa esto, el procedimiento es así, pero si me ha tocado que me han preguntado cosas en exposiciones que voy, no tiene nada que ver, pero pues no tengo la respuesta, pero pues hoy sí que en base a procedimientos es como puedo ir derivando la respuesta. Ni modo, ¿no? Vamos a dejarlo así, ya no, no sé hasta qué hora apuntamos para terminar la expo, ya terminamos, ya no nos alcanza más el tiempo. Normalmente la clase termina a las 7, pero ¿qué te parece si te doy la pauta para que termines la presentación? Para no dejarnos también No, discúlpame, pensé que a las 8, César, hoy sí que fallé. Fallé con el cruce de las diapositivas. Están buenísimas las preguntas del chat, no podía llegar. Vamos a dejarlo así, César, ya prácticamente no más eran las dos, me faltaban 2-3 diapositivas más, no era mucho, ya era para concluir, pero pues ya te dejé mal, ya me pasé el tiempo. No te preocupes, mira, de todas maneras, lo que voy a hacer es rescatar, tenemos un grupo en WhatsApp, voy a hacer que por ahí establecer contacto con las coordinaciones o quien esté liderando a los grupos para hacerte llegar las preguntas, ¿sí?
Y igual, a partir del día de mañana nosotros vamos a estar subiendo el material al Classroom. A mí no te va a molestar que si nos puedes compartir tu presentación en PDF para que sea más fácil cargar y que ellos tengan acceso a todo esto. Yo por ahí tengo unas referencias bibliográficas que me gustaría compartirles. Entonces con ello pues queremos ir pues aterrizando en lo que más se puedan sus dudas. Y si hubiese alguna situación en particular, ya te estaría derivando. Te platico, muchos de ellos ahorita están en aulas, por ejemplo, en mi hospital sede, a pesar de que yo estoy en el hospital, pues el grupo del 1 de octubre está en un aula aparte. Sí están como que destinados los espacios ya en ciertos horarios, si no, pues por supuesto yo seguiría aquí hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero pues no se puede. Entonces, sí, amigo, no te preocupes, te hago llegar las dudas que se empiecen a generar. Déjame, solo que podemos dejar nomás un minuto y ya. Decía la pregunta, la voy a repetir a mis palabras, puede ser que esté equivocado. Decía, ya se rompió el proceso de quien prepara es el que administra y que se rompe la seguridad del paciente. Pues sinceramente tiene mucho tiempo que puede ser así. Pues la verdad tiene mucho tiempo, y yo lo veo en mi hospital, ya hay una persona, una enfermera que entra a un área especial, prepara, en las áreas en las que no damos el servicio como central de médico, entra la compañera, ya entra con un formatito de preparación, sale con todos los medicamentos de antes. Es una doble verificación, sí se hace, pero ya lleva tiempo que no está así. Es todo lo que quisiera hablar. Pues mi estimado, no me queda más que volverte a agradecer, un agradecimiento también a tus colaboradores, los químicos que estuvieron el día de hoy compartiéndonos. Vamos a Ándale, es lo que les iba a decir. Nada más, ahorita sí prendan sus cámaras para la foto del día de hoy. Y detrás así ya vi que ya están activándose para hacer el cierre. Y de todas maneras, no se preocupen,